Hoy con el pastor Otoniel Font. Voy a pelear por los míos. Yo voy a pelear por mis hijas. Yo voy a pelear por mis hijos. Yo voy a pelear por mis sobrinos. Yo voy a pelear por mis nietos. Yo voy a hacer y yo voy a luchar. Y cuando digo pelear, es la lucha, es la batalla en todas las implicaciones. En el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 13, te dice la palabra del Señor. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Este es el momento donde Nehemías está reconstruyendo la ciudad. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, pelear por vuestros hijos, pelear por vuestras hijas, pelear por vuestras mujeres y pelear por vuestra casa. Hoy vamos a continuar con la serie de Compás 2030 y hoy vamos a tocar el área de la familia. Quiero una vez más aclarar que es imposible tocar todas estas áreas a profundidad. Lo que estamos dando son las ideas básicas y los pensamientos básicos para que usted pueda comenzar a hacer pequeños ajustes y en estas áreas planificarte para tener el futuro extraordinario que Dios tiene para ti. El domingo pasado, luego del segundo servicio, llegó una dama de esta iglesia y me tocaron la puerta allí del VIP, ¿verdad? Allí en la parte de atrás. Y viene esta dama, que es una persona mayor, viene con lágrimas en sus ojos. Y viene a decirme: pastor, llevo 25 años esperando porque mi hijo se convirtiera. Entonces me dice, yo le pregunté: ¿qué pasó? Me dice: estoy en el segundo servicio. Y cuando usted pidió que miráramos las estrellas y que yo comencé a mirar la estrella de la familia. Y comencé a orar por mi hijo. Y yo no sabía que mi hijo estaba en el mismo servicio. Su hijo estaba aquí el domingo en el mismo culto que ella estaba. Ella estaba orando por él y ella no sabía que él estaba aquí. Como había tanta gente en el segundo culto, ella no vio que su hijo fue el que pasó al frente y se convirtió. Oró por su hijo, se fue. Cuando está en el puesto de gasolina, el hijo la llama y le dice: mami, ¿dónde estás? Estoy en la iglesia. Y como ella le dice: ¿qué? Sí, estoy en la iglesia. ¿No viste que me convertí, que le entregué mi vida al Señor? Y entonces salieron del puesto de gasolina, ella, su esposo, para encontrarse con su hijo aquí y ella presentarme a su hijo allá en la parte de atrás y contarme el testimonio. Y con lágrimas en los ojos me decía: 25 años llevo orando. ¡Wow! Así que hay recompensa en nuestra fidelidad a Dios en el área de nuestras familias. Y hoy quiero que toquemos unos principios básicos del aspecto familiar. Quiero ser lo más sensitivo posible y lo obvio o lo que entiendo que es obvio lo voy a obviar. Creo que como iglesia estamos muy claros y como creyentes sabemos y entendemos lo que es el concepto familiar de parte de Dios. En los tiempos que vivimos, por supuesto, el mundo ha tratado de redefinir todas estas cosas. Y la verdad es que al mismo tiempo tenemos que entender que aunque el modelo que Dios creó en un momento dado, que fue Adán, Eva, sus hijos, ¿verdad? Ese modelo, por causa de los tiempos y de los cambios a través de la historia y de los cambios familiares, por ejemplo, divorcios, la viudez, madres solteras, padres solteros, matrimonios recasados o personas recasadas por segunda vez, ¿verdad? Han movido lo que era quizás el modelo ideal, no voy a decir perfecto, pero el modelo original, debo decir. Y ahora el concepto familiar tiene muchas vertientes. No podemos pensar que una persona soltera no tiene una familia. No podemos pensar que un papá que no tiene a sus hijos en su casa no tiene una familia. No podemos pensar que una madre soltera con sus hijos no es
¿verdad?, una familia, sino que es realmente una modalidad o un resultado de lo que haya pasado en la vida, o errores, malas decisiones, cambios en los tiempos, al mismo momento, tiempo, ¿verdad? Como dije, muerte, viudez, tantas cosas que pueden pasar que modifican ese modelo que era o que es ideal. Dicho eso, nosotros estamos claros en ese aspecto, entendemos claro, ¿verdad?, lo que Dios intencionó, lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando hablamos de cómo trabajar con nuestra familia, no tan solo podemos hablar de matrimonios, sino que tenemos que hablar de no tan solo nuestros hijos, sino nuestros padres, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, todo tipo de relación consanguínea o también relación de pacto, porque hay gente que entra a nuestras casas, a nuestras vidas y se vuelven como familia. Así que miremos todo lo que te voy a decir dentro de ese contexto. Todos los que estamos aquí, no importa la manera en que hoy está configurada tu familia, hoy lo que vas a aprender lo puedes aplicar de forma muy, muy especial. Según cada familia a través de los tiempos va adoptando, a través de las diferentes generaciones, va adoptando diferentes estilos de vida familiares, que es lo primero que tenemos que analizar cada uno de nosotros para ver el contexto en el que estamos. Por ejemplo, hay familias que son sobreprotectoras. Hay familias que son sobreprotectoras. Hay familias, por el otro lado, que son demasiados permisivas. Está bien uno o está mal otro. Todos los extremos son malos, pero más que ver un extremo como malo, tenemos que aprender el contexto en el que pasan. Por ejemplo, no podemos juzgar a la gente del sur hoy por sobreproteger a sus hijos, porque los del norte no sentimos los temblores de la misma manera. O sea que hay una generación allí que va a tener una experiencia por un tiempo, va a ser criada con una protección, con un cuidado, con un temor. El sábado cuando estaba allá, había una persona sentado, usted sabe, estos bleachers de metal, ¿verdad?, portátiles. Entonces estaba un hombre sentado en uno de ellos y yo me recosté sobre el bleacher, no había más nadie, yo me recosté y tembló. Y el hombre pegó un grito, ¿usted movió el bleacher? Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, no sé, pero que aquí cada vez que algo se mueve todo el mundo brinca. Y que avise, me dijo, ¿en serio? Me dijo, avise, si se va a sentar, avise. Porque la gente está así. Ahora, ¿está mal ser así hoy? No, es una reacción normal a lo que se está viviendo. Hay otras familias que están viviendo una época demasiado permisiva, por las razones que sean. Tenemos familias demasiado rígidas, demasiado, ¿verdad?, fuertes con estas disciplinas militares. Y tenemos familias que a través de los tiempos son familias demasiado liberales. Aunque son extremos, no necesariamente son buenos o malos. Yo lo que quiero que usted entienda que tiene que analizar para usted llevar a su familia al lugar extraordinario. Tengo que analizar cómo fue que me criaron a mí, cómo fue el momento que viví, para entender el por qué tomo ciertas decisiones y qué cosas tengo que modificar. Hay familias muy estructuradas y familias muy inestables. Hay familias muy espirituales y hay familias muy seculares. Hay familias muy emprendedoras o lamentablemente hay familias muy dependientes. Hay familias que a través de los tiempos lo que han aprendido es a extender la mano para pedir en vez de emprender, progresar, impulsarse, seguir hacia adelante. ¿Verdad? Hoy mi hija, una de mis hijas, la tercera, le dieron algo en estos días que, ¿verdad?, que no le agradó mucho, un regalo que no le agradó, y fue hoy a decirme si lo podía vender para comprarse lo que ella quiere. Eso solo piensa un font a los 10 años. Déjame ver cómo lo vendo, papi. Entonces, no es papi, regálamelo. Déjame ver cómo lo que no me gustó, cómo lo vendo para entonces yo ver cómo lo puedo. Es una manera de pensar diferente. Entonces yo tengo que analizar eso en mi vida. En qué contexto yo fui criado, en qué época yo fui criada o criado, cómo me criaron a mí. Tengo que mirar, mis padres fueron tan rígidos, liberales. Entender eso por un momento,
porque mi conexión familiar, hablemos por un momento ahora de el ejemplo, por ejemplo, de mis hijas. Mi hija mayor que se acaba de casar, hace unos meses atrás que se acaba de casar. Mi hija se desconecta del círculo familiar de nosotros y ella ahora va a conectarse con otro joven y van a crear o están creando un nuevo círculo familiar cercano a nosotros. Pero hoy ella tiene que entender varias cosas y nosotros como padres tenemos que entender otra. En estos días, por ejemplo, en las Navidades, ella estaba rompiendo una piñata. ¿Cuándo los puertorriqueños en Navidades rompemos piñata, hermano? Pero se casó con un mexicano y los mexicanos en Navidades rompen piñata. Así que ella ya tiene un cactus frente a la casa y también rompe piñata en las Navidades. Ahora, oiga bien, yo lo digo en broma, pero es en serio. Ella hoy está mezclando la boda. Cuando la hicimos, procuramos que hubiera un buffet mexicano y un buffet puertorriqueño, que hubiera un trío y que hubiera un mariachi, para tratar de compensar y que las dos culturas se unan. Y ahora ellos tienen que escoger qué bueno de México hay, qué bueno de Puerto Rico hay, qué funciona, qué no funciona, y crear ahora un nuevo país en su vida. No tan solo culturalmente, emocionalmente. Por ejemplo, mi hija mayor vivió una época conmigo financiera muy diferente a la pequeña de casa. Mi hija mayor vivió el tiempo donde no fue que pasamos pobreza, pero no teníamos tanto. Era el momento del carrito, que había que orar para que prendiera y orar para que apagara. Fue el momento donde cuando mi esposa y yo queríamos tener un auto nuevo, mi esposa sacó su licencia de bienes raíces y comenzó a trabajar todos los días a las 5 de la mañana. Entonces yo me montaba en el único carrito que tenía, la llevaba a ella a su trabajo para yo quedarme con la bebé entonces durante la mañana, para que entonces cuando ella saliera al mediodía y fue la única manera en que pudimos en aquel momento. Mi hija vivió esa temporada. Eso creó en ella un concepto de lo que es dinero. Hace un par de años atrás, cuando llevé a mi hija un día en un viaje, trato de vez en cuando de llevármelas a ellas cuando salgo de viaje a predicar, para que vean qué es lo que papi hace en otros lugares y demás. Y un día de esos saqué a ella en particular y le dije a ella: vamos al centro comercial, quiero comprarte los trajes que tú quieras en el día de hoy. Y quizás alguna jovencita aquí dijera: wow, si me dijeran eso a mí, ¿verdad? Pero cuando le dije eso a ella no quería comprarse ninguno, y todo lo que hacía era mirar el precio. Y el que le gustó no se lo quería comprar porque era muy caro. Pero si tú no lo vas a pagar. Pero yo no la puedo culpar. Ella vivió esa época en mi casa. Era el precio donde se miraba todas esas cosas. Se hablaba eso en exceso. Ahora imagínese si su esposo es igual de ahorrativo que ella. Son dos macetas empedernidos que no van a disfrutar nada. Imagínense. Ahora imagínense que por el lado contrario, él sea, no estoy diciendo que lo estoy dando como ejemplo, él sea un malgastador. ¿Dónde usted cree que van a estar las peleas? En que uno gasta y otro no gasta, cuando los dos tienen que entender el contexto en el que vivieron y fueron criados para establecer los nuevos métodos dentro de esa familia. ¿Cuál es el reto más grande que hay ahí? Oiga bien, que al ellos crear ese nuevo núcleo, pueden ser juzgados o condenados por este servidor y hacerlos sentir mal, diciéndole a ella: así no es como se hace en nuestra familia, sin darse cuenta, o yo sin darme cuenta, que ella es una nueva familia conectada a la nuestra, y ella tiene que tomar con él sus decisiones, crear los nuevos conceptos sin sentir que yo los juzgo o los condeno, sino que ahora tenemos que de familia a familia trabajar para permanecer juntos. Ahí es donde están los mayores conflictos en el día de hoy en la familia, que eso es lo que la gente no entiende. Entonces, ¿cómo somos fieles a papi y a mami para que ellos no se sientan que los estoy abandonando a ellos, siéndole fiel
a mi marido, a mi esposa y a mis hijos en esta nueva temporada, en esta nueva época, en este momento de conexión? ¿Cómo le puedo ser fiel emocionalmente hablando a mis hijos cuando ahora estoy divorciado, separado, separada o en una nueva relación? ¿Cómo puedo? Ahí es donde tenemos que todos tener la madurez de tomar las decisiones correctas para que entonces cuando se estructure estas nuevas conexiones, ya sea por la razón que sea, podamos hacerlo bajo el orden divino. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Si esto tú no lo analizas, si tú no lo entiendes, si no por ejemplo, ya tenemos establecido en nuestra familia que ellos pasan acción de gracia con nosotros todos los años. Ah, pastor, pero que deberían pasar un año allá en México. Allá no celebran acción de gracia. Entonces mejor pásalo con nosotros porque aquí sí lo celebramos. Ahora no le puedo obligar, pasa conmigo acá todos los 24 de diciembre porque allá sí se celebra. O todos los, ¿me explico? Entonces nos va creando, respetando las nuevas conexiones, viendo todo lo que, y uno va permitiendo que el plan de Dios se vaya cumpliendo en la vida de uno. Por supuesto, para entender esto a profundidad, lo que estoy hablando, ¿verdad?, ahora es un poquito más profundo y ahorita vamos a la parte práctica. Debemos siempre recordar cuál fue el plan original de Dios para la familia. Y el plan original de Dios se define en 5 palabras. Las 5 bendiciones que Dios le dio a Adán. Dios le dijo: fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y ¿qué? Y domina. Ten dominio. ¿Cuál es el plan de Dios siempre con la familia? Bien sencillo: que se fructifique, que se multiplique, que llene la tierra, que la sojuzgue para que tenga dominio. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que en nuestras casas, en nuestros hogares, multipliquemos lo que Dios quiere que se multiplique. Si tuviéramos hoy, yo era como he dicho en otras ocasiones, hay gente que está todo el tiempo en contra del matrimonio homosexual y todo tirándole. Hermanos, hay cosas en nuestra sociedad que ya la sociedad las ha aceptado y que irnos en contra no nos gana absolutamente nada. Pastor, ¿pero qué podemos hacer? Bien sencillo. Yo quiero mostrarle que mi matrimonio es tan bueno que mis hijas no quieran lo que otros tienen, porque lo que papi y mami es tan bonito lo que ellos tienen. Así que yo, en vez de decirle está en contra de eso, mejor decirle: mira, pero imagínate, si los matrimonios aquí a veces en la iglesia ni se toman la mano, ni se besan, pero entonces uno ve fotos afuera de toda esa gente besándose, abrazados, caminando en el parque, y usted no sale a caminar en el parque, y usted tiene que salir también así con su esposa y caminar y darle la vuelta, y los hombres no les gusta eso, pero está comprobado, esto es cierto lo que voy a decir, está comprobado que los matrimonios exitosos son los que todavía se hablan como bebé. De vez en cuando te quedas, está comprobado. En serio, no estoy bromeando. En serio, si usted ha dejado de esa cursería que hay por allá afuera que a uno no le gusta, pero ay, un poquito, vuelve y empiécelo. En serio. Pero imagínate, no nos divertimos, no lo disfrutamos, pues no mostramos lo que es correcto. Tenemos que comprender, dentro de ese plan, mire para acá, oiga bien. Como dije, esta es la parte profunda y vamos a la parte práctica en unos minutos. Y lo combino con lo primero que te dije. Dentro de este plan es importante entender que el ser humano es la especie más indefensa cuando nace. Es la especie más indefensa. Nos toma 9 meses que nos paran y de ahí te puede tomar casi un año lo que te empiezas a caminar. Pero una jirafa la tiran, ¡plá! Y a los pocos minutos ya está de pie. Ya está de pie. Un pez no puede esperar para aprender a nadar. Lo sueltan, ¡plá!
y ya tiene que nadar. Tiene que salir nadando. Cuando usted mira, la especie humana es la especie que más cuidado se tiene que tener. Hay que enseñarle a caminar, hay que limpiarlo, hay que guardarlo, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Por lo tanto, por favor, reciba esto. Dentro de ese tiempo es cuando se crean las costumbres, las rutinas basado en el conocimiento de la familia para cuidar a esa criatura de la mejor manera y permitirle que sobreviva. Algunas de esas son buenas todavía para el día de hoy, otras no lo son. Pero si no se te hubiera creado esas rutinas, esas costumbres durante esa época, en el contexto familiar que tú viviste, no hubieras sobrevivido porque hubieras quedado a la intemperie totalmente indefenso. Entonces eso es lo que tenemos que revisar en nuestra mente. Yo sé que lo que mis padres hicieron en el principio, en el comienzo, tengo que verlo en el contexto que pasó, cómo surgió y cómo aquí ahora yo voy corrigiendo mi vida dentro de esta nueva temporada para entonces yo cumplir con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que yo pueda reproducir lo que Dios quiere que se reproduzca en todo el mundo. Que ahora en estas nuevas conexiones que voy creando realmente pueda mostrar en el día de hoy la gracia y la gloria de Dios en mi vida. Ahora, oiga bien, esto parece más simple de lo que estoy diciendo, pero la verdad que es profundo, necesario e importante. Tienen que haber unos parámetros por el cual tú y yo entonces comencemos a definir nuestro plan familiar. Número 1 en el día de hoy. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, el verso 46 al verso 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Estoy hablándole de Jesús. Y le querían hablar. Y él le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. ¿Y qué? En otras palabras, déjame ese verso ahí. Madre mía, si tú quieres ser mi familia, tienes que hacer la voluntad del Padre. Jesús sabía que el lazo más grande familiar no es la sangre. La sangre no es lo más que pesa en la familia. Lo más que pesa es la voluntad de Dios. Eso es lo más que pesa. La voluntad de Dios. La palabra de Dios. Mami, esto fue un momento de manipulación. ¿Qué querían? Que Jesús se fuera de allí, que saliera afuera a atender a su mamá. Pero pastor, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu padre para que tus días se alarguen. Él no está deshonrando a su mamá con decirle eso. Todo lo contrario. En sus últimas palabras, cuando estaba en la cruz, ¿cuáles fueron una de las palabras que Jesús dijo? Madre, aquí tu hijo, hijo es aquí. Así que Jesús se encargó de dejar a su madre como cuidada, lo cual podemos asumir que su padre terrenal, José, no estaba, había muerto y su madre estaba sola y no tenía quien lo cuidara. Y él le delegó el cuidado de su mamá no a uno de sus hermanos, sino a uno de sus discípulos. Eso se lo dijo a Juan, no se lo dijo a los hermanos de él. Así que Jesús mismo no podía contar con sus hermanos para cuidar de su mamá. Así que tuvo que levantar un discípulo a quien entregarle a su mamá. Pero tenía que saber y tenía que pensar que para yo llegar a ese nivel tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tengo que saber qué es lo que delimita mi relación contigo. Honrar, por ejemplo, a tu padre y a tu madre no puede ir por encima de la palabra del Señor. Honrar a tu padre y a tu madre no es obedecer a tu padre en algo que es ilegal, porque eso no es honrarlo. No es lo correcto. La palabra de Dios tiene que ser el vínculo perfecto entre nosotros. Esto no es lo que te asegura
una buena familia. Esto lo que te asegura es la posibilidad de tenerla. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros somos dirigidos por la palabra del Señor, nuestros familiares, nuestros hijos, en ciertos momentos tomarán ciertas decisiones contrarias a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios a mí me va a guiar a cómo trabajar con ese hijo, a cómo trabajar con ese esposo, a cómo trabajar con mi sobrino. La palabra de Dios es la que me va a guiar en esa relación. La palabra de Dios es la que va a ayudarme a mí a limpiar en mi mente las viejas cosas que tenía, los viejos pensamientos que tenía, las cosas que tengo que dejar a un lado, las cosas que tengo que remover, las cosas que tengo que mejorar, las cosas que tengo que cambiar, qué cosas tengo que aceptar de mi pasado, de mis padres, qué cosas tengo que dejar a un lado, porque la palabra de Dios me ha renovado en este tiempo. El compás en tu vida para tu familia es Dios con su palabra. Ella es la que dirige tus pensamientos, ella es la que dirige tus emociones, ella es la que te dirige tu tiempo, ella es la que dirige tus hábitos para que tu familia tenga el éxito que debe tener. Por supuesto, esta decisión comienza con una persona. El problema de mucha gente cuando se habla de la familia es que quieren meter a toda la familia inmediatamente en esto, sin darse cuenta que en realidad toda buena familia comienza con la decisión de una persona que cree por mucho tiempo. Pastor, ¿qué usted dice? Tenía que venir un Noé que construyera un arca y que creyera por mucho tiempo. Y probablemente no estaba solo allí clavando la madera y los hijos diciéndole: tú estás loco, qué loco tú estás, no ha llovido. Y él le decía: algún día esto te va a salvar, algún día esto te va a salvar, algún día esto te va a salvar. Qué tonto, los sobrinos tuyos, los hijos tuyos, la gente, el padre tuyo, la madre tuya, los hermanos tuyos, siempre te dicen qué tonto eres de estar en la iglesia. Pero el día que tienen problemas te piden: tú podrás hacer una oracioncita por mí, tú podrás hacer una oracioncita por mí, tú podrás. Entonces, lo que quiero que entiendas es que lamentablemente la presión que nosotros sentimos es que queremos que todos se metan, es que todos sigan el mismo patrón de nosotros. Pero nosotros no podemos controlar a los demás. Pero la decisión que yo tome puede dirigir el rumbo de toda mi familia, puede guiar los pasos de toda mi familia, de mis sobrinos, de mis nietos, de mis hijos, de mis hermanos, de mis hermanas. Puede dirigirlo. Yo puedo ser una luz en medio de las tinieblas, donde por lo menos haya un derrotero que seguir, ellos tengan un ejemplo que seguir, tengan a alguien donde venir a pedir ayuda, tengan a alguien donde venir y pedir asistencia espiritual, emocional, mental, financiera. Qué grande sería que tú tomes las decisiones correctas en tu vida y que Dios te bendiga, te prospere tanto que tú puedas bendecir a tu familia, a tus familiares, a tus nietos, a tus hijos, a tus sobrinos, y que Dios te provea de manera tal que puedan ellos venir en momentos de necesidad y poder tú extenderle la mano de la forma correcta. Pero comienza con uno. Fíjate cómo lo dice Josué, capítulo 24, el verso 15. Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjate cómo dice, esta es la frase como me gusta: pero yo, no dice mi casa y yo, no dice nosotros, él dice yo y mi casa. Josué sabía que él era el líder y que si él servía, su casa iba a servir. Tú tienes que reconocer el liderato en tu vida y saber que si tú le sirves a Dios, tu casa le va a servir. Tu casa, van a venir ataques, van a venir problemas, pero hay uno que tiene que tomar la firme determinación y decir: yo voy a servir a Dios y mi casa me va a seguir. Podrás confesar tú eso en el día de hoy: yo voy a servir a Dios y mi casa va a seguir. Tiene que haber uno que lo determine.
Pastor, pero no veo a mis hijos. Hay veces toma años, a veces toma tiempo, a veces toma temporada, toma épocas, toma momentos. Pero cuando tú te mantienes firme, oye bien, mucha gente, muchos familiares tuyos no se dan cuenta que la bendición que tienen es porque tú doblas las rodillas delante de Dios. Ellos piensan que es suerte. Ellos no se dan cuenta que eres tú que vienes a la iglesia, oras, meditas, te preparas, oyes, lees la palabra del Señor, y ellos están recibiendo la bendición extendida de la promesa de Dios para ti y para tu casa, para tu hogar. Por eso es que nunca te puedes rendir, que cuando tu casa no sirve a Dios, tú tienes que decir: yo le voy a servir a Dios y mi casa me va a seguir, mi casa se va a arreglar, mi casa se va a poner en orden. Por eso ese es el parámetro correcto para entonces yo modular todas las viejas costumbres, todas las viejas actitudes, para que yo pueda modular todo lo aprendido del pasado, para que pueda entender mis miedos, para que pueda entender mis complejos. Los otros días, finalmente yo creo que me entendí. Por 44 años nunca me había entendido. ¿Cuánto yo tengo? ¿44 o 45? No sé. Pero nunca, no me había entendido. No me había entendido. Y los otros días, llorando, le decía a mi esposa: finalmente me entiendo. Finalmente me comprendo. Finalmente entendí por qué es que pienso así. Finalmente me puse a rebuscar y me puse a ver y a mirar, y entendí por qué hay unos patrones de pensamientos en mi mente. ¿Por qué no me había atrevido a hacer ciertas cosas o a hacer ciertas cosas? Me entendí. Y fue un momento liberador. Y lo que entendí, ¿verdad? Y lo comparto para no dejar a usted decirle nada. Yo viví mucho tiempo bajo la intimidación de lo que el mundo fuera a decir, de lo que la gente fuera a hablar. Bajo la acusación de aquellos tiempos donde en todas las radios en Puerto Rico hablaban mal de nosotros. Entonces entendí que realmente en ciertos momentos me ataca el miedo, me sentía intimidado a lo que aquel, y fue un momento, pero fue lo que yo viví, fue lo que me enseñaron en un momento dado. Me enseñaron a defenderme de una manera, a pensar de una manera. Sirvió por un tiempo para protegerme porque estaba indefenso, pero hoy no funciona. Y si no rompo con eso, no puedo llevar a mi familia al próximo nivel que Dios quiere que yo la lleve. ¿Qué tengo que hacer? Dirigirme por la palabra, dirigirme por lo que dice el Señor, tomar yo la decisión en mi casa, en mi hogar, en mi familia, y permitir a Dios que Dios haga la obra. Te voy a unas cosas prácticas en el día de hoy, para que tengas algunas ideas, algunos pensamientos, algunos muy simples, pero muy prácticos. Pensamientos, emociones, hábitos, cómo distribuir ciertas partes de tu tiempo para que tengas una familia extraordinaria. Primero, me gustaría que comparemos unas pequeñas ideas de lo que es tener una familia balanceada y una inestable. Que tengas algunas cosas unas 7 cosas me parece que son, no las vamos a explicar, pero son autoexplicables, que debes tener claro en tu mente para que puedas decir: sabes que esto es una buena manera de yo guiar o de dirigir mi familia. Número 1, es importante que las familias tengan metas divinas en común, no metas egoístas o individuales. Metas divinas y en común, no metas egoístas o individuales. Las familias se dislocan cuando solo se tiene que cumplir la meta de uno, no la meta de otro. La familia se disloca cuando estamos llevando cuenta. Ya yo he cumplido tu sueño, ahora me toca a mí. El problema cuando tú vives así es que cuando tú dices ahora me toca a mí, a lo mejor no es el momento en que te toque a ti, porque pasa algo que evita que te toque a ti. Entonces te sientes mal y le echas culpa al que está a tu lado porque no te tocó cuando tú creías que te tocaba, pero a lo mejor es que no se puede porque el momento no lo permite. Cuando no se entiende esto, está el padre que dice: yo que siempre dejé mi sueño por seguir el sueño de mis hijos. Bueno, eso es lo que hacemos los que tenemos hijos.
Sacrificamos mucho de nuestros sueños para darle a nuestros hijos. Por ejemplo, hablaba anoche con una familia de la iglesia, fui a cenar con ellos, con una familia anoche estaba la Santa en Orlando de vacaciones y los invité a cenar y le decía yo, estábamos hablando de las vacaciones y demás de ellos y todo el asunto, y a lo último la conclusión mía es que mis vacaciones en esta época son para mis hijas, así que yo no voy a los lugares donde yo voy, donde yo quisiera ir, yo tengo que ir a lugares donde ellas quieren ir y pueden ir y desean ir. El día que ellos no estén en casa, ahora yo iré, pero yo no puedo decir, ¿sabes qué? Toda mi vida me he sacrificado, porque el día que decidí tenerlas, ese día decidí que la meta grupal es más importante que la meta individual. Y tiene que ser una meta divina. En esto es que estamos todos juntos. Cuando una persona controla, domina la conversación, domina la familia, domina las decisiones, ahí es cuando entramos en problemas. Próximo, las familias que están balanceadas son conscientes de los recursos familiares versus aquellos que tienen poca apreciación de lo que se tiene y lo que se debe aportar. Hay que enseñarle el valor a nuestra familia de lo que tenemos. Hay que enseñarle el valor de los recursos que tenemos. Hay que enseñarle el valor de las herramientas que tenemos en nuestra vida. Hay que enseñarle el valor del dinero, del valor de las cosas. Todo el mundo tiene que estar consciente de los recursos que tenemos. Y todo el mundo tiene que estar consciente cómo debo aportar. Si hay un niño en casa, no te voy a pedir que traigas dinero a la casa, pero tienes que cuidar lo que te doy. Tienes que cuidar lo que tenemos. Tienes que apreciar este recurso. Tenemos que reconocer los recursos. Nuestra familia tiene que entenderlo. Tiene que valorarlo. Próximo. La familia balanceada siempre busca la paz, mientras que la desbalanceada siempre busca ganar. La familia balanceada busca paz. Y paz no es necesariamente ceder a todas las cosas. Paz no es yo siempre ceder, porque si siempre cedes, tú no tienes paz. Otro siempre está ganando. Entonces se va a dar cuenta que hay familias donde uno tiene que tener siempre la razón. Ese es el que va a ganar, es el que termina con todos los argumentos, que gana. No, en nuestra casa todos tenemos que procurar que haya paz. Es una familia balanceada. Una familia balanceada es una familia que sus pensamientos familiares están basados en las palabras de Dios versus aquellas familias que están dirigidas por lo que otros piensan o lo que otros hacen. Te dije hace un tiempo atrás que, por ejemplo, una de mis hijas me dijo, hace ya un par de años atrás, que ella quería un mejor carro del que yo le había dado. Y como todo padre, enseguida dije lo que juré que nunca le diría a mis hijas. Yo empecé peor que tú y yo tenía... A lo cual a ella no le importa. Si empezaste peor que yo, ese es tu problema. Yo estoy en esta, yo quiero velar. A lo último le expliqué, y la manera en que le hice razonar es que en nuestra casa el valor no se lo damos a los autos. Hay otra, y la razón por la que ella quería un mejor auto es porque las amigas tenían un mejor auto. En otras casas, al que Dios se lo dio, San Pedro, se lo bendiga. Y otras casas le dan un valor a los mejores autos. En nuestra casa le damos valor a las vacaciones. Por ejemplo, y yo prefiero tener autos que paguen menos, simplemente para tener unas mejores vacaciones. Ese es el valor de nuestra casa. Pero que en otros sitios hacen así. No, en mi casa se hace de esta manera. El día que tú te cases y tú formes tu nueva familia, tú te compras el carro que tú quieras. Y yo te voy a decir dónde estoy de vacaciones, y si tú quieres llegar, llegas. O si puedes llegar, llegas. Pero mi valor de mi casa se hace por la palabra de Dios. Se hace por la palabra, lo que Dios ha dicho. Y basado en eso voy dirigiendo mi vida. Oiga bien. Próximo. La familia balanceada son capaces de ver las crisis familiares como parte del proceso, pero los otros, las familias no balanceadas,
siempre están buscando culpables. La familia balanceada sabe que va a haber problemas. La familia balanceada sabe que un hijo va a tener dificultades, van a venir situaciones. No, esto es lo último de mi vida. Dios mío. Bueno, yo sé que hay momentos difíciles de crisis. Todos los pasamos. Y tenemos que saber que cuando caemos en cualquier tipo de crisis, si somos una familia balanzada, lo sobrellevamos y salimos más fuerte que cuando entramos en medio de la crisis. No sé si usted se ha dado cuenta, yo he visto familias que, por ejemplo, entran en un periodo de enfermedad alguien. Y uno de los familiares entra en un periodo de enfermedad. Y cuando entra una persona en un periodo de enfermedad, he visto familias volverse más fuertes. Mujeres que no sabían hacer algunas cosas, comienzan a hacerlo. Hombres que no tenían quizás la dedicación a ciertas cosas, comienzan, porque la crisis, el amor por la familia hace que se sobreviva esa crisis. No me siento culpable o condenado y no culpo a nadie diciendo, mira lo que me está haciendo pasar, mira esta dificultad, mira aquello. No, la crisis familiar me hace a mí responder de la forma correcta en vez de estar buscando culpables. Próximo, aprenden a resolver conflictos mientras otros evitan la corrección. No es saludable el dejar que las cosas pasen. Los conflictos tenemos que resolverlos. Tenemos que sentarnos y enfrentarnos. Una señal de amor es que yo te enfrento. El día que dejo de enfrentarte es porque no quiero tener nada contigo. Pero el día que te digo, vamos a resolver esto, es porque te amo, que estoy buscando la manera de que podamos resolverlo. Si te dejo así que pases por ahí a lo loco, así que siga, es que no me interesa nada. Próximo, para ir a 2 puntos más, en la parte espiritual y práctica. Oiga bien, las familias balanceadas son familias honestas y claras versus aquellos que simplemente esperan que los otros los entiendan. Las familias son honestas y claras. En vez de estar, déjame ver, es que tú debiste haber sabido. No, dímelo. Yo te mandé todas las señales. No me mandes señales. Dímelo de frente. Es que tú y yo deberíamos estar sincronizados. Y ya tú deberías conocerme tanto que tú debes conocer lo que yo pienso. Mira, muchacha, si tú misma no te conoces lo que tú piensas. Con los hijos de la misma manera, con los sobrinos de la misma forma, con todo el mundo. No, háblame claro. Háblame, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que está pasando? Séme honesto, séme claro, que podamos estar en la misma página. Dicho eso, cuando miramos a la palabra del Señor, hay 2 actitudes, una actitud y una cosa que todos tenemos que hacer para que realmente el compás funcione en nuestra vida. Y con esto termino. Primero, tengo que reconocer la necesidad de pelear por mi familia. Oiga bien en el día de hoy. No se tiene una buena familia si no hay lucha, si no hay batalla, si tú no te paras firme en la brecha y dices, yo voy a pelear por los míos, yo voy a pelear por mis hijas, yo voy a pelear por mis hijos, yo voy a pelear por mis sobrinos, yo voy a pelear por mis nietos, yo voy a hacer y yo voy a luchar. Y cuando digo pelear, es la lucha, es la batalla en todas las implicaciones. En el libro de Nehemías capítulo 4, el verso 13 te dice la palabra del Señor. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Este es el momento donde Nehemías está reconstruyendo la ciudad. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, pelear por vuestros hijos, pelear por vuestras hijas, pelear por vuestras mujeres y pelear por vuestra casa. Nehemías cogió al pueblo completo y le dio una espada, los paró y le dijo, por esto yo peleo. Óigame bien, hermana, si usted está casada, pelee. No deje que otra se lo lleve.
ay, es que yo no me di cuenta. Mal hecho. Porque con la familia lo que Nehemías está diciendo es, siempre tienes que estar pendiente, con la espada en la mano, con quién tú hablas. En estos días me tocó sentarme separado de mi esposa y ella vio que iba entrando una persona, una muchacha joven, y dijo, ¿quién se te sentó al lado? Y dije, no te preocupes, se me sentó una viejita al lado, tranquila, así que hay que estar pendiente. Es que con las hijas de uno, yo a la grande le espanté 3 o 4 que los desaparecimos del mapa. No tienes que estar pendiente. ¿Qué estás mirando en el teléfono? A las hijas mías pequeñas, ¿qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Dónde es que estás? Dime qué estás haciendo. ¿Qué hay ahí en ese cuarto? ¿Qué hay allí? ¿Qué? Con la familia, con los hijos, con los sobrinos. Yo llamo a mis sobrinos, miramos a mis sobrinos. Mi esposa está pendiente a nuestros sobrinos. Estamos ahí pendientes. ¿Dónde tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Con los papás de uno. Tenemos que estar pendientes. Hay que pelear. Hermano, oiga bien, no podemos tener una familia si nosotros no ponemos guardia alrededor de lo que se hace, de lo que se ve, de lo que se mira. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo lo que toma es una conversación errónea. Que le diga a alguien, a tu hijo algo, que le diga algo. Usted y yo hoy tenemos que decir, yo voy a invertir tiempo defendiendo porque estoy tan cansado, yo llego tan cansado. Pues no puedes estar cansado para tu familia. Tienes que pararte y pelear, tienes que sentarte, estar allí metido, tienes que buscar, tienes que luchar, tienes que estar pendiente, tienes que estar corriendo, tienes que tener energía, tienes que tener fuerza, tienes que estar todo el tiempo. No hay tal cosa como no invertir tu tiempo en defender realmente tu familia. Nehemías tuvo que hacer 3 cosas. 1, reconstruir las murallas. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué murallas tú estás construyendo para proteger a tu familia? Él construyó las murallas, él construyó las puertas. Las puertas representan lo que entra, lo que sale. Así que Nehemías decide reconstruir la ciudad, las puertas, las murallas. Reconstruye las puertas de tu casa, las puertas de tu familia. Invierte tiempo en reconstruir las murallas de tu hogar. Invierte el tiempo, los pensamientos. Ponle barreras a tus hijos en lo que piensan, en lo que ven, en lo que oyen, en lo que miran. A tus sobrinos, en tu casa, en tu hogar. Número 2, Nehemías los puso a todos armados. Los puso a todos armados. Esta semana que estábamos de vacaciones, a la tercera de casa, se fue donde estábamos, se adelantó y dejó a la hermanita menor atrás. Y yo voy y la estoy viendo desde lejos. Que deja a la hermanita menor y ella sigue, y ella pues como podía más rápido, llegó más rápido, se tiró en la cama y viene la hermanita menor cargando con unas cosas y yo la veo y voy y le cargo las cosas y llegué al cuarto. Y a la tercera de casa la senté y le dije, jamás tú dejas a tu hermana atrás. Aquí todo lo hacemos en familia y todos peleamos por todos. Y miramos por el menor, por el más pequeño, por el más débil. Una nena de 10 años. Pastor, ¿por qué hay que hacer eso? Porque hay que armarlos. Tú tienes que darle herramientas. Tienes que armarlos. Tienes que ponerlos a tus sobrinos, a tu esposo, tu esposa, todo el tiempo. Busca la manera de darle las herramientas necesarias para que puedan defenderse. Número 3, tienes que poner guardia. Óigalo bien una vez más. Tienes que poner hábitos, tienes que invertir tiempo en proteger tu familia. Tienes que hacer guardia. Ahora, dicho eso, lo segundo que yo quiero que tú entiendas para terminar en el día de hoy es que el compás de una familia como Dios, lo que dirige mis pensamientos, lo que dirige mis emociones, lo que dirige mi tiempo y lo que dirige mis hábitos, se llama familiarmente en la Biblia una cosa, se llama
altar. Diga conmigo, altar. El compás familiar es el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? El altar familiar es el lugar de consagración de toda la familia. Todos los que estamos aquí, si queremos tener una familia extraordinaria, tenemos que crear un altar familiar. Lo primero que hizo Noé, tan pronto salió del arca, en Génesis 8:20 fue: edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Nuestra familia completa tiene que tener una estructura de un altar familiar. ¿A qué me refiero? El altar familiar es todo lo que hacemos para que nuestra familia entienda que Dios es el centro de nuestra vida. Es la oración que tú haces por la mañana. Es la oración que le enseñas a hacer a tus hijos. En vez de darle enseguida medicina para el dolor de cabeza a tu niño, lo primero que tú haces antes de darle Tylenol es ponerle la mano encima y decir: Dios te sana ahora. Y haces una oración y entonces te doy el Tylenol. En nuestra iglesia adoramos en familia. Haga que sus hijos vengan a la iglesia. Si son menores, son pequeños, traiga a sus sobrinos aquí a la iglesia. Busque a sus nietos. Que ellos sepan: el domingo papi, mami van a la iglesia, abuelito, abuelita van a la iglesia, tití va a la iglesia. Que todo el mundo sepa. En nuestra casa, cada vez que salimos por la mañana, salimos todos juntos. Por lo general salimos todos juntos a las 5:30 de la mañana, 5:15 de la mañana, todos los días. Y en nuestra casa, cuando vamos en el auto, los 4, los 5 oramos en orden. Empiezo yo, hago una oración, no se prende radio, no se prende nada. Estamos allí en el carro y empiezo yo a orar y a declarar la palabra y a declarar la palabra. Luego va mi esposa, luego si está Yanimar en el carro con nosotros, Yanimar, luego Jenibel y luego Gili. Esta semana, ayer mientras salíamos, ayer mientras íbamos para la radio tempranito en la mañana, la última oración que hizo Gillian, la que tiene 8 años, es: Señor, si tú puedes, por favor, para los temblores en el sur. Entonces parece una oración loca, sencilla, simple, graciosa, pero es tan importante. Es tan importante que tu familia completa entienda en el Dios al que nosotros le creemos, que entiendan que tenemos una vida espiritual. Oiga bien, tiene que haber esa estructura. Cuando hablamos de un altar familiar, ¿cuáles son las razones de un altar familiar? De tener todas estas cosas que llevan a mi familia a ver a Dios como el centro. Número 1, juntos adoramos a nuestro Creador. Qué maravilloso es venir con mi familia a adorar a Dios. ¿Cuáles son las razones para yo tener un altar familiar? Bien sencillo: fortalece mis lazos familiares. Créeme cuando te digo que venir a la casa del Señor en familia fortalece tus lazos familiares. ¿Por qué nosotros venimos al altar familiar? ¿Por qué tenemos? Es el momento donde podemos interceder los unos por los otros. No hay dinero, no hay estudios que compense el tú poder orar e interceder por tus hijos, por tus nietos, por tus sobrinos, por tus familiares. El poder de la oración. Cuando estoy en el altar familiar, formo el hábito con mi familia de tomar tiempo para Dios. Oye bien, si tú no enseñas a tu familia a amar a Dios, no pretendas que eventualmente te amen a ti. El amor más grande que tenemos que enseñar a nuestra familia es amar a Dios sobre todas las cosas. Si tus hijos aman a Dios, te amarán a ti. Si tus sobrinos aman a Dios, si tu esposo ama a Dios, si tu esposa ama a Dios, te amará a ti verdaderamente. ¿Cuáles son los resultados? Hay 3 resultados, oiga bien, de hacer las 3 cosas que te voy a decir en un momento como parte de tu altar familiar. 3 resultados bien importantes. Número 1, Dios promete bendición. Cuando una familia tiene un altar familiar, Dios promete su bendición en ese lugar. Número 2, cuando tenemos un altar familiar, mantenemos a la familia enfocada en lo espiritual. Te vas a dar cuenta
que una familia que se congrega y que lleva a su familia a vivir ese tiempo de altar familiar, aún en los tiempos de crisis económica, no se convierte el dinero lo más importante. Comenzamos a apreciar las cosas verdaderas de la vida. Comenzamos a apreciar lo espiritual. Y número 3, es solo con una buena vida de un altar familiar que se experimenta la vida espiritual. ¿A qué me refiero? Es solo en el altar, en ese tiempo de consagración, donde la familia aprende a perdonar, aprende a amar, aprende a respetar, aprende los valores correctos, lo que es la vida espiritual. Hermano, por eso es que tu altar familiar no puede faltar en tu casa. ¿Cómo se hace un altar familiar? Lo básico en el día de hoy. Número 1, y todo esto tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tus hábitos. Número 1, establece rutinas básicas espirituales para todos. Establece rutinas básicas espirituales, como las que yo te acabo de decir. Todos oramos en el auto temprano en la mañana. Básico. Yo personalmente, yo no puedo depender de esa oración. Oiga bien, personalmente como pastor y como jefe de la casa, yo tengo que tener mi tiempo de oración. Pero como familia, nos montamos en el auto y no salimos sin que no oremos. Como familia, esta noche, cuando lleguemos a casa, todos vamos a orar antes de acostarnos a dormir. Y desde la chica más grande que tengo en casa hasta la menor, en el día de hoy que tengo en casa, todos vamos a orar. Y a lo último, yo siempre voy a decir esto, antes de acostarnos a dormir. Lo último que mis hijas van a oír, y han oído toda su vida, es esto: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. Y ellas tienen que contestar, confiada. Y después que oyen eso, termino con esto. Y le digo, who created you? God. For what? For his glory. Vete a dormir. Nuestra mañana comienza orando y nuestra noche termina. Es una rutina. Es sencillo. Es básico. Una de las cosas que la iglesia evangélica ha perdido es ese sentido, porque no queremos caer en las letanías religiosas de los católicos, y por eso, pero de vez en cuando, tú debes decir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no se hizo para los católicos. No hay nada malo con decir el Padre Nuestro y enseñar a tus hijos a decir el Padre Nuestro y repetirlo todas las veces, todos los días. No hay nada malo con eso. A establecer, no puedes depender de eso. Tienes que tener una vida personal de oración más allá. Pero para tu casa tienen que haber las rutinas básicas. Número 2, tienes que hablar durante la semana de las cosas de Dios. Uno de los problemas de la gente en la iglesia como familia es que el único momento de que se habla en su casa de las cosas de Dios es aquí en la iglesia. Porque viene aquí. No, después del culto, sal de aquí y en el almuerzo pregunta, ¿qué pensaste del servicio? ¿Qué oíste? ¿Qué aprendiste en el día de hoy? En la semana, habla con tus hijos, habla con tu esposo, lee la Biblia, comparte un verso bíblico. Esto tiene que ser algo de todos los días, esto tiene que ser algo de todos los momentos. Comparte un verso bíblico, comprométete en poner un verso bíblico en tu casa, que se lo aprendan, se lo memoricen. ¿Sabes? Si tú no dedicas tiempo a eso, si no ordenas tus pensamientos, tu familia no se mueve hacia otro nivel. Y por último, busca compartir con otras familias esta experiencia. Si hay algo que fortalece a una familia y la hace extraordinaria, es que lo que ellos están viviendo como familia lo comparten con otro y se fortalecen esas relaciones. Cuando yo puedo ver lo que Dios está haciendo en la vida de otra familia a través de nosotros, nuestra vida cambia. Yo sé que fue mucho hoy, pero al mismo tiempo es poco. Estos son solo ideas para que tú comiences a organizar los hábitos en tu vida, los pensamientos en tu vida, las emociones en tu vida, el tiempo en tu vida, para que tengas una familia no perfecta,
una familia extraordinaria. No es lo mismo. Una familia extraordinaria no es una familia perfecta. Es una familia dirigida por Dios y con fundamento firme en la promesa de Dios. Ponte de pie en esta noche en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.